Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero o Logo Batala y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de su canal Irao Aragua. En esta ocasión estaremos tratando el tema de los eleques, de los mazos, de las manillas, de los IDs, etcétera, que son, que vienen representando dentro de la religión y cómo atenderlos, ¿vale? Así que empezamos. Uno de los primeros pasos a seguir dentro de la Ocha, ya que forma parte de la iniciación. Recibir los 5 eleques fundamentales, empezando por Elekwa, Obatala, Ochun, Yemaya y Chango. Cada uno de estos eleques tiene un porqué y un qué, empezando por Obatala, que nos da la espiritualidad, la paz, la tranquilidad. Elekwa, que nos abre camino. Ochun, que nos da esa dulzura, Yemaya, que nos da ese amor de madre, y Chango, que nos da la fuerza. Entonces cada deidad tiene un qué y un porqué de por qué se recibe. Ahora cada cual tiene una secuencia de colores y un número a seguir. Esto es dependiendo su número vibratorio y el color que van representando cada uno. Hay eleque de la mayoría de los orichas, como ven a continuación, ¿vale? Cada uno debe de seguir un patrón que viene siendo un tamaño específico que debe de llegar a la altura del ombligo. ¿Esto por qué? Porque ahí se conjunta lo que es la energía del ser humano. Entonces quiere decir que va desde la nuca hasta el ombligo, que es el centro de la energía de cada persona. Para recibir un eleque o nuestro juego de eleques inicial, se requiere de una ceremonia, no es de que nada más te los doy en una bolsita, listo, ahí está. Cada cual tiene su propia ceremonia donde se les lava, se les da de comer. Las atenciones a los eleques, cuando uno los llega a sentir muy pesados o enroscados, es natural meterlos a un vaso de agua clara o un vaso de agua de coco, para que asimismo se refresquen y suelten todo el osuco que traen. Después de sacarlos y secarlos con un paño blanco, una camisa blanca, cualquier tipo de tela blanca y volverlos a utilizar. Esto cada vez que uno lo sienta así. Por siguiente, lo que uno no puede hacer con los eleques es tener relaciones sexuales, ingerir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancia nociva, dormir con ellos, ya que no descansa igual la persona, ya son una falta de respeto. No puede entrar a hospitales, delegaciones, panteones y cualquier de este tipo de lugares, o hasta pelearse con ellos, ya que se considera una falta de respeto para las mismas deidades. Estos son los pasos que hay que seguir para aportarlos y tenerlos. Cabe mencionar que el único que puede entregar eleques de oricha viene siendo el babalocha, la ialocha o el oriate. Esto no es potestad de un babalao. El babalao únicamente va a entregar el eleque de Orunmila. Y ahora seguimos con la segunda parte de este video, que viene siendo la de los mazos en la religión, que son como los que van a ver en las imágenes consecuentes. Los mazos vienen demostrando un cierto grado dentro de la Ocha para alguien que ya tiene una consagración hecha. Asimismo, también sirven para adornar las soperas de los orichas. Que una persona ande en la calle con 20 mazos de diferentes santos no denota más que una ignorancia tremenda. Si acaso la persona puede utilizar un mazo como el que vemos a continuación en conjunto de sus eleques, y esto únicamente teniendo la cariocha. Más nada, no podemos sustituir los 5 eleques de regla con 5 mazos de regla, ya que estos mazos, como pueden ver, son de más hilos y cada hilo representa el número vibratorio del oricha y asimismo también representa los caminos que lleva cada deidad. Y como pueden ver en las imágenes que estoy poniendo, sirven para adornar las soperas únicamente, más no para que uno los tenga en la calle a diestra y siniestra faroleando lo que no es. También se llegan a utilizar por el religioso en determinadas ceremonias, pero eso no vamos a hablar a profundidad, ya que eso tiende a ser revelación de secretos, ¿vale? Y asimismo pasamos con la siguiente parte de nuestro video, que es dedicada a los IDs. Los IDs de Ocha vienen representando la consagración de cada persona. Como pueden ver, es muy similar al mazo, se conforma de varios hilos que representan varios caminos.
Dentro de todo lo que representa el ID, lo usamos en la mano izquierda. Las normas para poseer un ID es tener consagración, como ya se mencionó, y las siguientes normas para utilizarlo son las mismas que los eleques. Hay gente que lo utiliza en la mano izquierda, principalmente los hombres, y trae un reloj puesto. Si la persona usa reloj, esto no tiene nada de malo. Dependiendo el oricha del cual seamos hijos, como lo vimos en la imagen anterior, podemos alternarlo con pulsos de oro, plata o cobre, dependiendo las deidades que nos rijan dentro de la religión. ¿Vale? Si somos hijos de Oya, de Yemayá o de Ochun o Obatala. Hay gente que vemos por ahí en la calle utilizando varios IDs. Esto es una locura, ya que el ID representa una corona, una cabeza. Una persona, no hay personas con dos cabezas. Entonces, esto es algo que utiliza mucho la gente, que por ahí trae ID de santo, ID de muerto, ID de fulanito de tal en la misma mano. Entonces yo quiero ver cuántas cabezas tiene esa persona, ¿vale? Ese es el uso ritualístico del ID dentro de la regla de Ocha. Igualmente van variando los colores dependiendo la deidad. Pueden ir alternados con Bapá e Illa en el mismo ID. Puede variar la forma, esto ya es a gusto de la persona. Y pasamos con la última parte de nuestro video, que vienen siendo las conocidas manillas o también ITs. Estas vienen siendo de un hilo. Esto es un adepto que se da de los eleques precisamente. Hay gente que prefiere tener manillas, aunque es muy poca, yo no he visto una gente así, pero tiene la misma función que el eleque. Un eleque y una manilla viene siendo lo mismo, nos sirven como esponjitas para recoger lo malo de la vida de la persona y que se vaya desechando. Y pues bueno, mi gente, hasta aquí dejamos el videotema de hoy, esperando que haya sido de su agrado, de su utilidad y sobre todo de su estudio. Hay que saber qué es lo que portamos y cómo utilizarlo, que las cosas no se dan comprándolas en un mercado ni que nos lo den así porque sí. No hay eleques de la buena suerte, no hay manillas de la buena suerte, no hay IDs de protección, no hay nada de esto dentro de la Ocha, ¿vale? Y pues bueno, yo me retiro no sin antes invitarlos a formar parte del canal Irabo Aragua Ocha en YouTube o la página de Facebook Irabo Aragua, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, Olo Batala. Si les ha gustado el video, compártanlo. Y no me voy sin antes recordarles, vivan en Ire, no caminen en Osogbo. Hasta luego.